¿Qué te pareció la inauguración presidencial de Trump? ¿Notaste lo que dijo sobre Bitcoin y las criptomonedas? Ahí está la clave, que no dijo nada, nos dejó viendo un chispero. Miren, entre todas las cosas que habló de estas órdenes ejecutivas y propuestas. Primero habló de la frontera sur y la migración, de una declaración de emergencia nacional en la frontera sur. Habló de detención inmediata de entradas de ilegales, también el retorno de millones de extranjeros indocumentados a sus países de origen. Entre muchas otras cosas habló también del fin de la práctica de captura y liberación, envío de tropas para detener la invasión en la frontera, así lo designó o lo dijo en su momento. Habló de designaciones de los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Habló muchísimas cosas de este tipo de cosas de la entrada en el sur y en otras fronteras del país. También habló de economía e inflación, habló de la reducción inmediata de la inflación mediante acciones ejecutivas. Vamos a ver qué va a hacer al respecto. Habló de la declaración de emergencia nacional para la producción de energía, de la reactivación de la perforación y explotación de recursos energéticos con énfasis en gas y petróleo, la reposición de reservas estratégicas de energía. Estoy acá pasando toda la cantidad de cosas que habló porque habló de muchísimas cosas. Habló del sistema comercial, sobre la reestructuración del sistema comercial para beneficiar a las familias norteamericanas, la imposición de aranceles a impuestos a extranjeros para financiar el Tesoro de Estados Unidos, la creación de un servicio de fiscalía externa para gestionar los ingresos por aranceles. También habló de un gobierno y libertad de expresión con la creación de un departamento de eficiencia gubernamental, del cual hablaremos más adelante en el video. Habló de políticas sociales, donde definió que hay solamente dos géneros, la eliminación de políticas basadas en género y raza en la vida política, el reconocimiento oficial de solo dos géneros, como le digo, el masculino y el femenino. Esto es un tema muy del lado o del ala republicana. La reincorporación de miembros del servicio militar expulsados por oponerse al mandato de vacunación contra el COVID 2019. También de restricciones de teorías y experimentos sociales en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas habló de una construcción de un ejército más fuerte y enfocado en la defensa nacional para evitar conflictos innecesarios y promover la paz. Recuperar también el control sobre el canal de Panamá. Habló, por otro lado, de un tema que le interesa muchísimo a Elon Musk, que es la innovación y exploración espacial. Habló de nacionalismo, donde busca cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América y restaurar el nombre de Monte McKinley en honor al presidente William McKinley. Y a pesar de esto, vimos a Bitcoin marcar un nuevo máximo histórico. Y luego de ver todas estas noticias y de no oír nada sobre cripto ni de Bitcoin, vemos que Bitcoin en pleno procesión hizo un máximo histórico de 109.114,88 en medio de esta inauguración. Pero tranquilos, esto para mí no es el fin del mundo y quiero que te quedes conmigo hasta el final para que entiendas todo lo bueno que viene por delante, que entiendas también realmente el potencial que tienen XRP y las demás cripto durante este nuevo gobierno. Y a pesar de que no habló de Bitcoin ni firmó ninguna orden ejecutiva al respecto, aún le quedan 40 nuevas órdenes por firmar. ¿Alguna tendrá que ver con cripto? Esperemos a ver. Es importante comprender que no todos los temas pueden tocar fácilmente en este momento, como lo que ya hablamos, y que seguramente hay políticas que no se pueden definir inmediatamente sin pasar por ciertos procesos burocráticos. Por ejemplo, era imposible despedir a Gary Gensler, pero afortunadamente este señor había anunciado su renuncia previamente y ya la página de la SEC anunció que no va más. ¡Ey, un segundo, esperen! Eso hay que celebrarlo. Gensler se fue y hay que celebrarlo, sí señores. Y para reemplazarlo se espera que llegue Paul Atkins. Pero, ¿por qué no fue designado inmediatamente? Primero, a Trump le tocó designar como acting chairman de la SEC, o en español, presidente interino de la SEC, a Mark Ulleda, un comisionado del ala republicana, que actualmente hace parte de la directiva de la agencia. A pesar de haber nominado a Paul Atkins, debe esperar que el Congreso apruebe esta nominación. Mientras tanto, tenemos a un comisionado pro-cripto al frente de la SEC. De igual manera, designó como presidente interina de la CFTC a Caroline Pham, que ha sido una defensora clave del sandbox regulatorio para activos digitales en los Estados Unidos, lo que permitiría probar nuevas tecnologías en un entorno controlado. De esta manera, hay muchos temas que, a pesar de querer tocarlos, deben surtir ciertos procesos y efectos antes de emitir una de sus órdenes ejecutivas.
Pero todos los crypto lovers estábamos emocionados con la llegada de Trump a la Casa Blanca, sobre todo después de un fin de semana de tanta emoción. Desde que estoy en este mundo cripto, de hace 2 años, nunca había visto algo tan impresionante en solo un fin de semana. El viernes lanzan en la madrugada la moneda de Trump y esta no hace más que subir, logrando un impresionante valor de mercado diluido de 42.000 millones de dólares, para luego pasar a ver el lanzamiento de la moneda de la primera dama Melania. Todos quedamos boquiabiertos porque el precio no paraba de subir para ninguna de las dos monedas. Claro, ya retrocedieron. En la página oficial se informaba que uno podía comprar esta moneda en Moonshot, lo cual hizo que esta aplicación pasara a ser la primera app financiera de descargas de Apple Store. Y fíjense en este listado que les muestro. Acá está el top 10 y de esas top 10 hay 6 aplicaciones que tienen que ver con cripto y la séptima es Robinhood, que también incorporó la opción de vender y comprar el token de Trump. Fue tanto el movimiento que Solana tuvo momentos donde se bloqueó la red. De paso, Solana y su DEX Jupiter fueron otros ganadores del fin de semana a costa de las comisiones que más de 200.000 nuevos usuarios estaban pagando. Claro, todo esto es absurdo. Esto no sé si sea ético que la persona que va a manejar las riendas de un país y tomar decisiones claves de toda una industria cripto cree su propio meme. Y no solo uno, sino 2. Y recuerden que ya había lanzado una plataforma DeFi hace unos meses con sus hijos que se llama World Liberty Financial. Este proyecto fue noticia hoy también porque se anunció que entraban a comprar ayer 47 millones de dólares en Bitcoin y otros 47 millones de dólares en Ethereum, como clara alusión al presidente número 47 de los Estados Unidos. Pero me queda la duda de por qué en el portafolio de World Liberty no tienen la moneda que nos gusta, AXRP. Algunos también preguntan que por qué las memes no las lanzaron en XRP Ledger, pero seamos sinceros, no somos tan buenos todavía en emitir memes. XP Markets y First Ledger están haciendo una labor increíble e impresionante, pero les falta un montón para volverse tendencia. Y también considero, basado en algunos comentarios que he leído en x.com, que Trump ha castigado de cierta manera a Ripple por haber apoyado a Kamala Harris, a pesar de haber tratado de desembarrarla con aportes al evento de este lunes. ¿Qué estará pensando Trump con respecto a XRP? Pues acá es donde quería llegar. Trump ha anunciado que quiere constituir una reserva estratégica americana de cripto, donde pretende usar los bitcoins que tiene la tesorería de Estados Unidos luego de decomisos como los de Silk Road. Su objetivo no solo es crear una reserva para apoyar las monedas norteamericanas, sino dejar con 0 impuestos a los proyectos basados sobre territorio americano. Y miren cuáles son las monedas hechas en América. ¿Notan algo en especial? Sí, que XRP es la número 1, la primera. Es la número 3 del ranking, pero la primera americana. Pero volviendo a las monedas de Trump, yo no soy el único que opina que estos lanzamientos fueron extraños. En ese artículo de Decrypt dicen que los analistas de la firma de inversión Bernstein afirman que la nueva era de la industria de activos digitales será caótica, pero eso no debería impedir que la gente invierta en lo que considera partes más valiosas del espacio. Ven la inversión en cripto como una gran oportunidad, a pesar que algunos miembros del sector de las criptomonedas consideraron las memes como una medida vergonzosa. El presidente de los Estados Unidos tiene su propia moneda. Esto dijo, entre comillas, Bernstein. Nuestra opinión sería considerar el acontecimiento como una señal de una nueva era de regulación de las criptomonedas ha llegado para quedarse a invertir en las nuevas partes más valiosas del ecosistema. Y seamos realistas, muchos inversionistas cripto estamos tan felices como Elon Musk por la llegada de un gobierno que promete una regulación clara para las cripto. Y los tenedores de XRP solo esperamos que llegue pronto la desestimación por parte de la SEC del caso contra Ripple. John Deaton, abogado ad hoc de los tenedores de XRP, ha pedido que se desestime el caso al lado del caso de LBRI o Liberty o Library, no sé cómo se dice en .com, y del de Coinbase. Escribió en su Twitter que el recién nombrado criptozar de Estados Unidos, David Sachs, declaró el fin de la guerra contra cripto, prometiendo que los Estados Unidos marcará el comienzo de una era de oro de la innovación. Si una nueva era de oro de la innovación está realmente sobre nosotros, junto con el presidente entrante de los Estados Unidos, utilizando la tecnología de una manera que algunos podamos argumentar empuja los límites legales más agresivamente que cualquiera de las empresas mencionadas anteriormente. Todos los casos de no fraude, incluyendo Ripple, Coinbase, Kraken,
Dragon Chain, etc., deberían ser desestimados. Y miren, hablando de Coinbase, siguen saliendo mensajes súper fuertes con respecto a las acciones que ellos consideran ilegales por parte de la FDIC. Esa es la entidad aseguradora que vigila a los bancos. Los abogados de Coinbase preguntaron a FDIC si participaron en mala conducta, investigaron a periodistas, ocultaron registros, etiquetaron mal las solicitudes de FOIA y no presentaron 150 documentos. Vengan, un paréntesis, ¿qué es la FOIA? Son esos documentos que se solicitan las entidades para obligar de cierta manera a las entidades a entregarlos por medio de una orden ejecutiva. La FDIC respondió que en efecto no podemos negar esto, necesitamos tiempo para investigar. ¿Qué es esto? Esto es absurdo. Al respecto de este sonado caso, y que abarca mucho más, la senadora Lummis envió una carta preocupante con respecto a la operación Chokepoint 2.0. Esto es una controversia que no se sabe si es real o no, pero se supone que sí lo es. He sido contactada por denunciantes de la Federal Deposit Insurance Corporation, que es la FDIC, que alegan que se está produciendo destrucción de materiales con respecto a las actividades de activos digitales de su agencia. También denunciantes me han informado de que la dirección está vigilando estrechamente el acceso del personal a estos materiales para evitar que se faciliten al Senado, para evitar que se entreguen antes de que se puedan ser destruidos, y que se ha amenazado a ciertas personas con acciones legales para evitar que hablen. Cierro comillas. En definitiva, estoy convencido de que Trump con las cosas cripto será a otro precio. No veo el lado negativo a todo lo que va a pasar. Esta operación Chokepoint 2.0 terminará de tajo. La regulación clara de las criptomonedas va a llegar. La llegada de los ETFs de todos los colores y sabores llegarán, como se ha visto hoy desde la salida de Gary Gensler ayer, con toneladas de solicitudes entrando a la agencia federal. Los precios descubrirán nuevos máximos de las criptomonedas y la gente va a poder invertir de forma segura. Ya no habrá preferencias como lo que pasó con el caso de FTX o con el manejo amigable de Ethereum. Ahora todos iremos en la misma barca, navegando hacia un bull run sano y salvo, donde no se castiguen de verdad los abusos y se encarcelen a los scammers, pero que dejen trabajar a los ejecutivos blockchain que están buscando una regulación para su industria, que están haciendo las cosas bien hechas. Ripple saldrá de tanto embrollo y XRP recuperará fácilmente su segundo lugar del ranking y ojalá alcance a Bitcoin. Viendo los gráficos, seguro XRP volará a los $4.40, como dice Egra Crypto. Miren lo que dice. Echa un vistazo a las dos flechas etiquetadas aquí. Indican que en torno a los $4.40 XRP entrará en un potente campo de energía que podría impulsar los precios mucho más arriba. Mantenga sus ojos en el rango de $4 a $5, ya que la acción del precio y las formaciones de velas y los comportamientos del oscilador nos ayudarán a determinar si nos dirigimos al Valhalla o nos enfrentamos a una corrección significativa. Todavía me siento muy bullish, pero es crucial mantener la cabeza nivelada al operar e invertir, especialmente en XRP. Esta es solo mi opinión, tal vez tengan razón, tal vez esté equivocado. Parece que quieren que los inversores minoristas salgan, por lo que los precios de 2 dígitos podrían ser una estrategia para empujarnos a salir. O la búsqueda de los $5.85 que habla Dark Defender en su Twitter. Siéntate, relájate e ignora el FUD. Aquí está la vela semanal que está a punto de cerrar, haciendo a XRP excepcionalmente alcista. Así que por favor prepárate una taza de café y disfruta ambos. Acá yo tengo la mía que se me está enfriando ya. Espero que el nuevo gobierno americano nos traiga mucha paz a los latinos que tanto la necesitamos y que lleguen a buenos vientos a todos. No necesitamos conflictos, necesitamos que la economía renazca, que se acabe la polarización. Ojalá este gobierno nos ayude en nuestras inversiones cripto y que todos tengamos muchísimo éxito en lo que nos propongamos. Un abrazo desde Colombia, les deseo lo mejor. No olviden suscribirse al canal y si quieren conocer un poco más de memes, les dejo el video de esta semana sobre Pepe Meme y la moneda de Trump. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.